Buen día, mi apreciado hermano y amigo. Hoy es miércoles 2 de septiembre del año 2020 y el título de la lección de este día es Grupos pequeños del Nuevo Testamento. Vamos a iniciar nuestro estudio leyendo la Biblia en Hechos 12, 6 al 12. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo: «Levántate pronto». Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: «Cíñete y átate las sandalias». Y lo hizo así. Y le dijo: «Envuélvete en tu manto y sígueme». Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Y habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Y salidos, pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: «Ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel, y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba». Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Este relato muestra cómo el poder de Dios se manifestaba constantemente en la vida de la iglesia. La iglesia del Nuevo Testamento explotó en crecimiento. En unos pocos años pasó de ser un pequeño grupo de creyentes a decenas de miles de fieles. Hubieron algunos factores que contribuyeron a este fenómeno de rápido crecimiento. Número 1. El ministerio de Jesús sembró la semilla del Evangelio y preparó a las multitudes para aceptar la predicación de los discípulos. Número 2. Después de la ascensión de Cristo, el Espíritu Santo descendió poderosamente el día de Pentecostés sobre los discípulos. Número 3. En repetidas ocasiones encontramos a la iglesia unida en oración ferviente y por consiguiente el poder de Dios se manifestaba continuamente. Número 4. Otro de los factores que contribuyó al rápido crecimiento de la iglesia del Nuevo Testamento fue su estructura organizativa de grupos pequeños. De este último factor comentaremos esta mañana. Ahora vamos a leer Hechos 24. Y les acompañaron hasta Asia Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe y Timoteo, y de Asia Tíquico y Trófimo. Es fascinante notar que Lucas menciona a algunos de los nombres de aquellos con quienes Pablo trabajó. Para Pablo, cada uno era importante, los conocía por nombre, se apoyaron mutuamente en su ministerio misionero. Aunque el número de nombres que mencionó fue pequeño, eso ayuda a demostrar el punto sobre la importancia de trabajar estrechamente unos con otros, en pequeños grupos. Los grupos evangelizadores fueron determinantes. Cada una de estas personas seguramente tenía dones que eran diferentes de los que otros poseían. Provenían de diferentes orígenes y culturas. Sus formas de ver las cosas no siempre eran las mismas, pero cada uno tenía una valiosa contribución que hacer a la causa de Cristo. Cada uno contribuyó al crecimiento de la iglesia desde la riqueza de sus propios antecedentes y experiencia personal con Jesús. Ahora vamos a leer otro relato que muestra la importancia del grupo pequeño y de los hogares como centros para esos grupos. Hechos capítulo 16, verso 14, 15 y 40. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella. Y cuando fue bautizada con su familia, rogó diciendo:
si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Ahora leamos el verso 40 del capítulo 16. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia, y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Inmediatamente después de ser bautizada Lidia, invitó a Pablo y a sus acompañantes a entrar en su casa. Más adelante, cuando Pablo y Silas salieron de la cárcel, entraron nuevamente en casa de Lidia, donde vieron a los hermanos y los consolaron. Se entiende de manera clara que después de ser bautizada, Lidia abrió las puertas no solo a los discípulos y a Cristo, sino también a los hermanos recién convertidos. Y su casa se constituyó en un centro de adoración, donde se reunía un pequeño grupo. ¿Alguna vez, amigo, has pensado en que tu casa se convierta en un lugar donde se reúna un pequeño grupo de hermanos para adorar a Cristo? ¿Alguna vez has estado integrado a un pequeño grupo donde cumplen la misión de anunciar que en Cristo hay salvación? Te invito a que te involucres en un grupo de evangelización. Mi amigo, que Dios te bendiga abundantemente y que tu corazón y tu casa sea abierto para Cristo Jesús y para la predicación de su santa palabra. Que Dios te bendiga. Compartió este estudio tu amigo y hermano, el pastor Humberto Rodolfo Lara, desde las oficinas de la Asociación Sur de Tabasco.